¿Qué pasó realmente con el caso de los Porquis? ¿Qué pasó desde tu óptica, desde tu perspectiva, que el 99% de los veracruzanos no conocemos? Lo que hice fue lo correcto. Responsablemente se llevó a cabo conforme la Constitución lo marca. Y la prueba, para quien me lo quiera cuestionar, es que ahí están las sentencias. ¿Qué querías que yo conociera de cosas que no estaban denunciadas? Las denuncias las presentó Yunes. ¿Qué asuntos ves de Javier Duarte que estén judicializados o que Javier Duarte esté cumpliendo alguna sanción por ese tipo de toda la bola de fantochadas que denunció Miguel Ángel Yunes? Ahora, ¿por qué los Porquis? Porque también al momento de nombrar un caso en particular como lo fue los Porquis, ya desde el nombre son como estos cárteles, ¿no? De la droga, las células criminales. Ya desde el nombre empiezas a ver que puede llegar a tener una repercusión muy fuerte en los medios de comunicación. ¿Cómo fue que se empezó a... ¿Qué pasó realmente con el caso en particular de los Porquis? ¿Por qué nombrarlos los Porquis? ¿Por qué toda esta fuerza mediática? Porque tú me podrás decir, no, bueno, porque pues Miguel Ángel Yunes le metió pero no todo es dinero al final del día. Para que una noticia pueda llegar a tratarse de una forma constante, que pueda llegar a perdurar mucho en el tema de los medios de comunicación, ¿qué pasó realmente con el caso de los Porquis? ¿Por qué lo nombran como los Porquis? ¿Qué pasó desde tu óptica, desde tu perspectiva, que el 99% de los veracruzanos no conocemos? A ver, el sobrenombre que le pusieron al asunto de los Porquis tiene un antecedente. Hace muchos años, muchísimos años, hubo un asunto muy feo en Jalapa, donde a un grupo de jóvenes que les llamaban los Porquis, así se llama, pues los procesaron o tuvieron algún problema de una persona que murió. No recuerdo bien los detalles del asunto, tiene muchísimos años eso. Y entiendo que el nombre, por el caos mediático que causó en aquel entonces en Jalapa ese asunto, pues alguien tuvo la inteligencia y la perversión y las formas de poder traer ese sobrenombre a un asunto que nada tenía que ver con él, para darle una fuerza mediática importante y entonces hacer lo que lograron hacer, que es pues crecer una bomba mediática como fue este asunto. Pero el nombre, tú me dices que no, yo te aseguro. No, yo te pregunto nada más. Pero vaya, yo te aseguro que por muchas cosas claro, que conocía yo en aquellos, que tenía yo forma de enterarme, te aseguro que Miguel Ángel Yunes fue el que hizo todo ese boom mediático. Él y Jorge Winkler, hombre. Ellos fueron los que lo hicieron, con dinero, con amigos medios, pues la XCV es como influye, ahí Miguel Ángel le publican mucho a Miguel Ángel y a todos los temas que operan a favor de él, ¿no? Todos esos medios se movieron inicialmente para darle un impacto muy... Son víctimas grande. Los Porquis. No. Yo no estoy hablando de víctimas ni victimarios. El asunto responsablemente se llevó a cabo conforme la Constitución lo marca. Y la prueba, para quien me lo quiera cuestionar, es que ahí están las sentencias de todos. Uno solo no fue condenado. De los que judicializamos, ahí está. Y esa es la prueba más clara de que... Claro, pero también me platicas de un caso que fue más el boom mediático que lo que en realidad y bajo las pruebas estaban, ¿no? Por eso yo te decía, oye, pero entonces no fueron tan malos como lo pintaban, ¿no? ¿O cómo era el asunto? No es que no fuera malo lo que ocurrió, pero lo cierto es que se manejaron un sinnúmero de versiones que eran totalmente diferentes a la verdad. La verdad, todo el mundo manejaba cosas diferentes sobre lo que había pasado. Lo que pasó fue un hecho grave, gravísimo, claro que sí, porque cualquier persona que tenga una relación de tipo sexual con una persona que aún con su voluntad lo autoriza, es delito porque la voluntad del menor se ve viciada por la minoría de edad precisamente, ¿no? Entonces, ese es el hecho gravísimo. Violar la ley implica que una persona de 17 años con una persona mayor de edad, aunque fueran conocidos o que ella hubiera dado el consentimiento, es delito. Con eso te digo todo.
Yo no quiero hablar de víctimas o victimarios, mis respetos para todas las personas. Ahora, ya pasados los años, ya después de muchos años y viendo cómo acabó la historia y cómo cada quien lo pusieron en su lugar, ¿hubieras hecho algún otro cambio? No quiero ocupar la palabra te arrepentiste, pero sí después de ver ciertas acciones de ciertos personajes, ¿hubieras cambiado alguna forma de actuar en ese momento en tu papel como fiscal con el caso de los Porquis? Absolutamente no. Lo que hice fue lo correcto, que fue integrar bien una carpeta de investigación. Recuerdo perfectamente bien los acuerdos que tenía yo con la fiscal que tenía a cargo el caso, que era la maestra Consuelo Lagunes. Ejemplar su trabajo. La verdad es que de ese asunto se manejó conforme a la Constitución. Ahora, Luis Ángel, en ese momento, fíjate que yo aquí tengo un libro que se llama Guerra Cruz, no sé si lo llegaste a escuchar en su momento. Este libro, fíjate que ha sido yo creo que el único libro que no he podido terminar de leer. Leí 15, 20 páginas de lo cruel que estaba. Lo tengo ahí, la verdad que si te das cuenta esto es como una sátira política, ¿no? Desde la portada aquí de Javier Duarte, desde Peña Nieto, aquí con esta foto de Obama. Pero la realidad es que en ese momento, ¿y por qué te menciono ese libro? Porque ese libro te relata de la crueldad y de la violencia que existía en ese momento y de la presión hacia los periodistas. Uh-huh. En ese momento, de hecho, hay hasta un documental en Netflix que relata el caso de un periodista veracruzano asesinado y ese tema se desató mucho. Te llegó a tocar en ese periodo. ¿Cómo se vivía ese tema de la violencia hacia los periodistas desde tu papel como fiscal? Un asunto que al igual que el pasado, me das la oportunidad de poderte clarificar qué es lo que pasó con ese asunto. ¿Qué es lo que había? Había un caudal de notas periodísticas que a fuerza hacían tener algo que ver a Javier Duarte, ¿no? A fuerza lo querían vincular a ese hecho porque era periodista y porque en Veracruz se habían suscitado algunos eventos en contra de periodistas, ¿no? Pero jamás, a diferencia de lo que había en el mundo de los medios y de las redes y todo eso, jamás hubo algún elemento en el expediente que me tocó, los expedientes que tenían que ver con la carpeta. La carpeta era de México, no era ni siquiera de aquí, evidentemente. ¿Me hablas del asunto del...? Sí, me parece que se llama Rubén, ¿no? El periodista. Ándale, Rubén, sí, el fotoreportero. Claro. Bueno, sí, ok. Sí. No encontrábamos, yo lo platicaba con Rodolfo, quien fuera fiscal general de la Ciudad de México, y de ninguna manera veíamos alguna línea... Rubén Espinosa. Rubén Espinosa, sí. Nunca, a diferencia de lo que decían las notas, jamás vi en la carpeta muchas cosas de las que las notas daban por cierto. Pero pasados los años, pasado el tiempo, con gobiernos de muchos colores que han pasado por aquí, por allá y por todos lados, dime tú qué han encontrado en 10, 12 años distinto a lo que las carpetas tuvieran. Yo te aseguro que nada, porque en el asunto lo que revelaba la carpeta, pues es con lo que se cuenta legalmente, ¿no? O sea, no existía tanta violencia, no existía esa violencia que aparecía en los medios de comunicación hacia los periodistas, bajo tu pues es que era un escenario, reconociéndolo con mucha pulcritud, era un escenario general, no solo a sectores. La violencia en el Estado era general, o sea, no era una cuestión de que tú por esto, tú por... No. Recuérdalo tú, 2010, 2011, ubícate en esa época. Era terrible. Claro. Ahora, también, por ejemplo, me tocas el caso de los Porquis, me tocas el caso de los periodistas y prácticamente, pues el común denominador termina siendo, ahora sí como cuando le dicen le echan más leña al fuego, ¿no? O hacen de algo chico algo grande. Sí. Era una estrategia entonces en este caso de un Miguel Ángel Yunes Linares para poder crear un estado de ingobernabilidad, por lo menos mediáticamente hablando. Pero por supuesto, y al día de hoy se tienen revelados muchísimos sucesos que ahondan en demostrar que todo el autor de la desgracia de Duarte, quien exageró las cosas y quien hizo todo eso pensando que iba a lograr
que su hijo se perpetuara en el gobierno otros 6 años, fue Miguel Ángel Yunes Linares, hombre. Y tu actuar y sobre todo tu forma de reaccionar ante estas situaciones, ¿no lo llegabas a divulgar en medios? ¿No llegaste en su momento, sobre todo en tu papel como fiscal, de agarrar el teléfono y hablarle a un Miguel Ángel Yunes Linares para decirle, oye, ¿qué onda? Hablé con él, claro que hablé con él. Por supuesto que hablé con él en persona. Él me fue a ver con Winkler, con el tristemente célebre Oaxaca Winkler. Fueron a verme. Y les decía, te digo que la denuncia contra Duarte, contra Javier Duarte, la presentó él ya en el cierre del gobierno, ya en el año ese. Y él lo que quería es que yo rápido procediera, y pues yo con toda la madurez del mundo, usted es abogado, licenciado, y déjeme revisar, y lo que haya se va a proceder. Lo que yo le decía, no tenía otra cosa que decir. Él me decía en esa ocasión, es que yo voy a ser gobernador de Veracruz, pues será un honor trabajar con usted, pero no veo algo que pueda yo hacer con base en lo que me está usted ahorita pidiendo, que es que proceda rápido. Pues voy a integrar, voy a conocer y voy a determinar. Que es mucho lo que se pedía desde la sociedad, porque si bien es cierto que el caso Duarte, lo que implica la figura Javier Duarte, yo creo que va más allá de un Miguel Ángel Yunes Linares al estar auspiciando esta figura del malo, porque si nosotros observamos cómo fue el accionar desde la federación, no solo fue un Javier Duarte, un exgobernador que encarcelaron, sino también muchos otros gobernadores en ese momento, el mismo César Duarte, el mismo Rodrigo Medina en Nuevo León. Sí. Entonces, yo creo que si algo la sociedad te decía, a ver, es que ¿qué carajos es el papel tuyo como fiscal? Es el no haber judicializado ningún caso del duartismo durante tu gobierno, ¿no? Me encanta tu pregunta y te ruego que le des mucho énfasis a la publicación. ¿Qué querías que yo conociera de cosas que no estaban denunciadas? O sea, las denuncias las presentó Yunes. Esas denuncias las presentó Yunes ya en vísperas de que acabara el gobierno de Javier. ¿Qué tenía yo que hacer? Integrar las carpetas, pero no eran asuntos nada más de que porque me lo dijo el señor vamos a proceder. No, había que investigar. Yo te pregunto a ti, ¿qué asuntos ves de Javier Duarte que estén judicializados o que Javier Duarte esté cumpliendo alguna sanción por ese tipo de toda la bola de fantochadas que denunció Miguel Ángel Yunes? ¿Qué es lo que te presentaba Miguel Ángel Yunes en puras estas carpetas? Cosas de que era dueño casi de la Estatua de la Libertad, hombre, que Javier era todo, que se robó muchos miles de millones de pesos y lo que sabemos que se dijo, ¿no? Ahora, también te ven de cierta manera como un escudo protector del duartismo, ¿o no te parece? Pues no entiendo en qué he cubierto alguna situación, porque lo único que yo he dicho desde todo momento ha sido la verdad, no he encubierto nada. Hoy propiamente es la primera vez, yo creo, que estoy hablando de más cosas relativas a lo que fue el gobierno, no la fiscalía, nada más. Ahora, Luis Ángel,